Hola a todos, bienvenidos a Easy Math. En este día vamos a resolver un ejercicio del movimiento parabólico y nos dice que se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 70 metros sobre segundo y un ángulo de 35 grados por encima de la horizontal. Calcular posición y velocidad después de 5 segundos, tiempo para alcanzar la altura máxima y alcance horizontal. Aquí tenemos un esquema trazado. Tenemos el ángulo de 35 grados que se forma, la altura máxima, que es este punto que se quiere lograr en esta posición, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser la altura máxima? El alcance lo represento con la letra X, que es todo el trayecto del proyectil en el eje X, ¿verdad? Que sería este, el eje X, y no olvidemos que aquí tenemos el eje Y. Ahora, la velocidad inicial en Y es el trayecto que el proyectil realiza en el aire, ¿verdad? Y la velocidad inicial en X, pues la velocidad al momento de llegar en el punto o en el eje X. Ahora bien, para resolverlo vamos a aplicar diferentes fórmulas y vamos primero a sacar los datos. Como datos principales, pues solo tenemos dos datos relevantes, ¿verdad? Que sería la velocidad inicial, que es de 70 metros sobre segundo, y un ángulo que es de 35 grados. También podemos utilizar como dato adicional la gravedad, porque vamos a utilizar este dato bastante, que sería 9.8 por metro segundo al cuadrado. Ya con esto vamos a responder lo que es el literal A, que es posición y velocidad a los 5 segundos. Muy bien, vamos a responder, como les dije, el literal A. Para eso ocupamos la siguiente fórmula, para saber las posiciones y velocidad a los 5 segundos. Primero vamos a calcular la velocidad inicial en X y en Y utilizando la descomposición vectorial de los ángulos, ¿verdad? Tanto el coseno, que sería para el eje X, y el seno para el eje Y. Es decir que en X, vamos a trazar así, velocidad inicial en X, va a ser la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y aquí vamos a sustituir, ¿verdad? Velocidad inicial en X va a ser el valor de la velocidad, que es 70 metros sobre segundo, por el coseno del ángulo, que en este caso es 35 grados. Y así calculamos la velocidad inicial en X, dándonos un valor de 57.34 metros segundo. Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo con la velocidad inicial en Y, solo que ya no vamos a utilizar la razón del cos, sino que la del sin. Pero la fórmula es exactamente igual, solo le cambiamos eso, ¿verdad? Voy a obtener velocidad en Y, o velocidad inicial en Y, y esto va a ser igual a 70 metros sobre segundo, multiplica al sin del ángulo o al seno del ángulo, que sería 35 grados. Y al efectuar esa multiplicación, yo obtengo un valor de 40.15 metros segundo. Muy bien, estas dos velocidades son las velocidades iniciales tanto para el eje Y como para el eje X. Estas me van a ser de utilidad para calcular la posición y luego la velocidad, por así decirlo, la velocidad final o la velocidad de estas dos componentes, de esos dos componentes. Ahora bien, vamos a sacar ahora la posición en X a los 5 segundos. Para calcular la posición en X a los 5 segundos, ocupamos la siguiente fórmula. X, porque estamos hablando en el eje X, es igual a la velocidad inicial en X multiplicando al tiempo, que eran 5 segundos. La velocidad inicial en el eje X ya la calculamos previamente y nos dio un valor de 57.34 metros segundo, multiplicado al tiempo, que también era un dato que teníamos, ¿verdad? Adicional, lo vamos a escribir, que era un tiempo de 5 segundos. Este dato me va a servir para resolver la posición en el eje X a los 5 segundos. Y lo escribimos acá. Efectuamos la multiplicación, ¿verdad? Segundo abajo y segundo arriba se va a eliminar y la posición en X me va a quedar con un valor de 286.7 metros. Esto sería la posición a los 5 segundos en X. Ahora, calculemos la posición en Y. Pero la posición en Y es muy diferente. Recordemos que la trayectoria en el movimiento parabólico, lo vamos a trazar acá, ¿verdad? El lanzamiento está en el eje Y, ¿verdad? Todo este lanzamiento hacia acá. Entonces, para calcular la posición
a los 5 segundos en el eje Y, ¿verdad? Porque estamos calculando la posición arriba, no la del alcance, sino que en la altura, es decir, en el eje Y. En pocas palabras, ¿a dónde estaba el proyectil a los 5 segundos en el eje Y? ¿A qué distancia o a qué altura? ¿Verdad? Para eso vamos a utilizar la fórmula posición, porque estamos hablando de posición a los 5 segundos en Y, es igual a la velocidad inicial que obtuve en Y por el tiempo menos gravedad tiempo al cuadrado sobre 2. Y sustituimos aquí los datos, ¿verdad? Velocidad inicial en Y. ¿Cuánto fue la velocidad inicial en Y que obtuve? 40.15 metros segundo por el tiempo que son 5 segundos menos el valor de la gravedad, ¿verdad? Que serían 9.8 metros segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y aquí lo que yo les aconsejo es resolverlo por partes, ¿verdad? Como que si fuera una operación combinada. Resolver esto y luego esto, y las respuestas pues se van a restar porque así me lo dice la fórmula. Así que vamos a efectuar esto. Al efectuar 40.15 por 5, yo obtengo el valor de 200.75. Es decir, me va a quedar de la siguiente forma. Y es igual 200.75 metros, porque segundo abajo y segundo arriba se eliminó, menos la respuesta que obtenga acá. Y al efectuar toda esta operación, ¿verdad? Aquí vamos a tener segundos cuadrados, se va a eliminar porque al final 5 al cuadrado 25, ¿verdad? Y segundos al cuadrado, pues segundo cuadrado se va a eliminar, solo voy a obtener metros. Al efectuar esta operación yo voy a obtener 122.5 metros. Efectúo la resta y así obtengo un valor de 78.25 metros. Y este sería la posición del proyectil a los 5 segundos. ¿A qué altura en el eje Y estaría? A 78.25 metros estaría en el eje Y a los 5 segundos. Ahora bien, vamos a calcular la velocidad, por así decirlo, la velocidad con la que desciende en el eje Y, ya que como dicen, todo lo que sube bajará, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular la velocidad con la que desciende en el eje Y. Y para eso, pues la fórmula que vamos a utilizar es velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en el eje Y menos la gravedad por el tiempo. Velocidad en Y es igual velocidad inicial en Y, que ya la habíamos calculado, que era 40.15 metros segundo, menos el valor de la gravedad por el tiempo, que estábamos hablando de 5 segundos, ¿verdad? Entonces lo voy a escribir, 9.8 metros segundo cuadrado por 5 segundos, ¿verdad? Aquí vamos a hacer descarte de unidades, segundos cuadrados con un segundo se van eliminando. Efectúo la multiplicación y la resta, o sea, toda la operación, y me va a dar un valor de menos 8.85 metros segundo. Ahora bien, esta, por así decirlo, sería la velocidad con la que el proyectil está descendiendo. Por eso va a ser negativa. Si ustedes se fijan, tiene el signo negativo. ¿Por qué? Porque ya inició el descenso del punto más alto o de la altura máxima. Ya inició a descender, por lo tanto, la velocidad es negativa. Ahora bien, vamos a calcular la velocidad resultante como en la fórmula de los vectores, ¿verdad? ¿Cuál es la velocidad resultante en todo esto? Y para eso vamos a ocupar la siguiente fórmula. Velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de velocidad inicial en X, lo vamos a escribir primero, al cuadrado más velocidad inicial en Y al cuadrado. Y esto se le va a sacar raíz cuadrada, tal como la que ocupamos en los vectores. Ahora, velocidad de la resultante o velocidad final, si así lo quieren llamar, que es la agrupación de los dos vectores, nos va a quedar de la siguiente forma, ya al sustituir los valores, ¿verdad? La velocidad inicial en X al cuadrado es la que yo previamente calculé utilizando el cos, ya que en X, como ustedes se fijan, no va a sufrir ninguna alteración, porque no se está moviendo en el eje X, se está moviendo en el eje Y. Por lo tanto, me va a quedar velocidad inicial en X, es la que calculamos utilizando el cos, me va a quedar de la siguiente forma, 57.34 metros segundo al cuadrado, más
la velocidad en Y. Pero acá vamos a utilizar la velocidad con la que desciende, porque estamos calculando una velocidad final. Entonces, en el eje Y voy a utilizar la velocidad con la que desciende, no con la que logró, por así decirlo, el punto más alto, ni la posición a los 5 segundos, no. La velocidad con la que descendió, ya que en el eje Y ha sufrido un movimiento del proyectil. Por lo tanto, me va a quedar, o voy a utilizar el menos 8.85 metros segundo y lo elevo al cuadrado. Todo esto le voy a sacar raíz cuadrada. Velocidad, al efectuar todo esto, me va a dar un valor de 58.01 metro segundo. Yo que con la raíz cuadrada se descarta metro cuadrado y segundo cuadrado, ¿verdad? Y así hemos dado por finalizado la respuesta del literal A, que era la más extensa. Ahora vamos con literal B. En el literal A calculamos la velocidad resultante o la velocidad final, si así lo quieren ver, la posición del proyectil tanto en el eje X como en el eje Y a los 5 segundos, ¿verdad? Que era lo que nos pedía. Ahora vamos con el literal B. En el literal B nos pide tiempo para lograr la altura máxima. Ojo, no debemos confundirlo, ¿verdad? Vamos a trazar un esquema acá, de esta forma. Aquí está la altura máxima. ¿Qué tiempo le tomó al proyectil llegar a esta altura? Lo que estábamos viendo el tiempo anteriormente era el tiempo o la posición a los 5 segundos, es decir, ¿en qué altura o a qué altura iba el proyectil acá en todo ese trayecto a los 5 segundos? Eso es lo que yo quería saber. Pero ahora quiero calcular el tiempo en llegar a la altura máxima, porque el proyectil logró una altura máxima que es este trazo de acá. ¿Qué tiempo le tomó llegar a esa altura? Es lo que deseo calcular. Y para eso, muy sencillo la fórmula. Escribo tiempo es igual a la velocidad inicial en Y sobre la gravedad, ¿verdad? Velocidad inicial en Y porque recordemos que el proyectil se mueve en el eje Y. Entonces, esa es la velocidad que voy a utilizar. ¿Cuál es la velocidad inicial en Y? Pues la que calculamos utilizando el sin previamente, ¿verdad? Y que si ustedes se recuerdan, nos dio un valor de 57.34 metros segundo entre la gravedad, que es 9.8 metros segundo al cuadrado. Esto nos da un valor, al efectuarlo, recordemos que acá estamos hablando de tiempo, metro se va a eliminar, segundo se va a eliminar con 1, porque está al cuadrado, y al efectuar esta división obtengo un valor de 4.09 segundos. Y este fue el tiempo que le tomó llegar a la altura máxima, 4.09 segundos. Es decir, que en el esquema que habíamos hecho previamente, aquí le tomó 4 segundos, 4.09 segundos. Pero a los 5 segundos, ¿en qué posición estaba? Quiere decir que a los 5 segundos, que estaríamos ubicados por acá, el proyectil ya estaba descendiendo, ¿verdad? A los 5 segundos ya estaba cayendo, por lo tanto, esa era la posición que estamos viendo en el literal A. Ahora, en llegar al punto alto, le tomó 4.09 segundos. Ahora, para el literal C, nos pide el alcance horizontal, que es en el eje X, ¿verdad? Y el alcance horizontal se representa por la siguiente fórmula. X es igual a velocidad inicial en X multiplicado al tiempo total, ¿verdad? Ahora, recordemos que el alcance es toda esta distancia en X, ¿verdad? De este punto a este punto. ¿Cuál es el alcance horizontal que logró el proyectil? Ahora bien, la velocidad inicial en X también ya la calculamos anteriormente. Muy bien, pero antes de seguir con el alcance, aquí cometimos un error. Ocupé la velocidad inicial en X y era la velocidad inicial en Y. Este dato es el que estaba erróneo. Aquí era 40.15 metros segundo, ¿verdad? Y al efectuar la división, efectivamente llegaba a 4.09. Solo al momento de escribir, por error, y las disculpas del caso, escribí la velocidad utilizando el cos, ¿verdad? Y era la velocidad utilizando el sin, ya que era la velocidad inicial en Y, y esa era 40.15. Pero igual es el mismo análisis, ¿verdad? El trayecto en la altura máxima acá tenía 4.09 y a los 5 segundos ya estaba descendiendo el proyectil. El análisis es el mismo, solo era este dato el que debíamos cambiar. Si ustedes lo corroboran,
va a efectuar la misma división o el mismo resultado. Ahora, para continuar con literal C, que es el alcance horizontal, vamos a sustituir los datos. Vamos a escribir la velocidad inicial en X. Y la velocidad inicial en X, esta sí es la que ocupamos con el cos, que sería 57.34 metros segundo por el tiempo total, es decir, el tiempo que estuvo en el aire. Y para eso ya calculamos un tiempo previamente, que si ustedes se fijan o se recuerdan era 4.09 segundos, ¿verdad? Ahora, este tiempo, como estoy hablando de tiempo total, lo voy a multiplicar por 2, ¿verdad? Porque el mismo tiempo que le tomó en subir a la altura máxima, le va a tomar en caer, ¿verdad? Entonces, yo puedo interpretarlo así y el tiempo total me va a dar un valor de 8.18 segundos. Y este va a ser el dato que voy a utilizar como tiempo total. Ahora, efectúo la multiplicación, ¿verdad? Luego de ese análisis la efectúo y así el alcance me va a dar un valor de 469.04 metros, ¿verdad? Y así estará contestado ya los 3 literales. Muy bien, esto ha sido todo, espero les sea de ayuda. Muchas gracias.